Vamos a posicionar nuestro registro sobre el modelo. En este caso es el registro superior. Lo sentamos sobre nuestro modelo y tomamos nuestro modelo inferior y lo mismo le colocamos su registro. Ambos ya tienen puesto el registro. Ponemos uno sobre el otro. Perfecto. Bueno, desprender. Perdón, ahora sí. Ahí está. Decíamos que verificamos que no haya ningún estorbo y tenemos listo nuestro registro. Esa elección ya de cada uno de ustedes, dependiendo de la estabilidad, si fijamos o no fijamos los modelos entre ellos. Ahorita por lo pronto voy a retirar el vástago de soporte. Para este procedimiento ya no me sirve. Y vamos a tratar de fijar de nuevo nuestro modelo a la rama superior y checamos el espacio que guarda entre ambas ramas. Voy a inclinarlo para que lo aprecien mejor. Entonces, ahora sí ya podemos calcular la cantidad de yeso que vamos a necesitar. Ya en esa posición perfectamente yo puedo mezclar mi yeso. Aquí es donde empieza la astucia de cada uno de ustedes en el manejo del articulador. Tengo mi mezcla de yeso y puedo aplicar el yeso sobre la platina, aplicar el yeso sobre el modelo y cerrar mi articulador. Pero vuelvo a lo mismo. Recuerden que sus cóndilos estén los techos a 30 grados, las paredes no importa hacia dónde estén, pero que tengan su seguro de céntrica puesto. Y el vástago incisal siempre en 0, porque vamos a hacer un montaje en oclusión habitual o máxima intercuspidación o oclusión céntrica. Vamos a hacer el montaje del modelo sin fijarlo porque la estabilidad que me está dando el silicón es bastante buena. Voy a aplicar el material directo sobre la platina, tratando de que entre el yeso en todas las zonas de retención. Bien, entonces ya que estoy seguro de que hay suficiente yeso ahí, ahora nos dirigimos a la base del modelo y aplicamos el yeso en esa zona. Una pregunta que seguido me hacen: oiga, calculé mal el yeso, me pasé, ¿lo tengo que poner todo? No, no es necesario poner todo tu yeso. ¿Desperdiciaste el yeso? Sí, pero no es necesario. O al revés, te faltó yeso, no te preocupes. Cerciórate que tengas yeso en tu platina, que tengas yeso en tu modelo, y si no se contactan los dos yesos, no importa, sepáralos, pesa más yeso, haz una nueva mezcla y agrégalo. Recuerda que mientras el brillo del yeso no se pierda, puedes agregar. Tu límite es cuando el yeso empiece a perder ese brillo. Bien. Cerramos. Y listo. Tenemos nuestro montaje del modelo maxilar contra el mandibular. Ustedes pueden posicionar un elástico para que se mantengan las dos ramas estables. Y como ven, el montaje está listo. Hay que esperar a que el yeso fragúe o endurezca
para verificar que todo esté correcto.